Saludos, compañeros viajeros del tiempo, y bienvenidos de nuevo a Baden History. Esta noche, nos embarcamos en un viaje épico, rastreando la esencia misma del poder antiguo a través de las arenas de Egipto. Durante siglos, el título, Faraón, infundió reverencia, pero ¿qué significaba realmente? ¿Quién llevó este manto sagrado y qué historias susurran los fragmentos de sus reinados a través de los milenios? Pónganse cómodos, encuentren su confort y prepárense para desentrañar el intrincado tapiz de una civilización que moldeó el mundo. Como siempre, si disfrutan de esta inmersión profunda, consideren presionar el botón de me gusta, compartir con un amigo curioso y dejar un comentario a continuación. Realmente ayuda a que este canal continúe nuestras exploraciones en el pasado. Ahora, comencemos. Buenas noches, y bienvenidos de nuevo a Vibrando con la Historia. Esta noche, nos embarcamos en un viaje profundo en las arenas del tiempo, a una tierra donde los dioses caminaban entre los hombres y las estructuras monumentales alcanzaban los cielos. Nos adentraremos en el antiguo Egipto, pero no solo para admirar las pirámides o descifrar jeroglíficos. Esta noche, vamos a desentrañar la esencia misma del poder, el linaje y el profundo significado detrás de uno de los títulos más icónicos de la historia, Faraón. Cuando escuchan esa palabra, Faraón, ¿qué imágenes les vienen a la mente? Quizás la máscara dorada de Tutankamón, la imponente figura de Ramsés el Grande o la enigmática belleza de Cleopatra. Estas figuras se alzan imponentes en nuestra imaginación colectiva, sin embargo, la realidad de los faraones, los matices de su reinado, e incluso el origen de ese mismo título, son mucho más complejos y, me atrevo a decir, mucho más interesantes que los simples relatos que a menudo encontramos. Durante más de 2 milenios y medio, una línea ininterrumpida de gobernantes, o de aquellos que afirmaban serlo, gobernó Egipto. Imaginen, por un momento, el inmenso peso de esa continuidad. Desde la unificación del Alto y Bajo Egipto por Narmer alrededor del 3100 AC, un acto que forjó una nación naciente a partir de comunidades dispares, hasta las eventuales conquistas que vieron a potencias extranjeras como los cusitas, persas, griegos y romanos ascender al trono egipcio, el concepto de un gobernante soberano persistió. Pero el camino rara vez fue suave, y la naturaleza de esa soberanía a menudo cambiaba con los vientos del desierto. Ahora, aquí hay un detalle fascinante, uno que a menudo escapa al observador casual, si bien universalmente nos referimos a estos antiguos reyes egipcios como faraones. El término en sí no fue comúnmente utilizado por sus contemporáneos hasta mucho más tarde. Imaginen esto, durante casi 1700 años, desde la unificación de Narmer hasta el florecimiento de la 18ª dinastía del Nuevo Reino alrededor del 1400 AC, a los gobernantes de Egipto no se les llamaba faraón en el trato cotidiano. Poseían otros magníficos títulos, parte de una compleja titulatura real que hablaba de su conexión divina y poder terrenal. Inicialmente, estos reyes llevaban nombres como el nombre de Horus, vinculándolos directamente con el dios del cielo Horus, el nombre de junco y abeja, que significaba su doble gobierno sobre el Alto y Bajo Egipto, y el nombre de las dos señoras, invocando a las diosas protectoras de ambas tierras. A lo largo de los siglos, se fueron añadiendo títulos adicionales como el Horus de oro, el nomen y el prenomen, construyendo un intrincado tapiz de autoridad divina y terrenal. Esto significa que, durante una vasta porción de la historia del antiguo Egipto, los hombres y mujeres que comandaron vastos ejércitos, construyeron monumentos colosales y fueron venerados como dioses vivientes, eran conocidos por diferentes apelativos. No fue hasta el Nuevo Reino, un periodo de poder imperial y esplendor cultural sin precedentes, que Faraón, derivado del egipcio Pera que significa gran casa o palacio, comenzó a usarse para referirse al rey mismo, en lugar de solo a su residencia. Es una distinción sutil, quizás, pero dice mucho sobre la evolución de la percepción de la realeza y la creciente centralización del poder dentro de la corte real. La historia de los faraones es, en esencia, la historia del propio Egipto.
Es una saga de unificación y fragmentación, de gloriosos imperios y periodos de profunda desorganización. Vemos esta dinámica desarrollarse a lo largo de los aproximadamente 2500 años de gobierno faraónico nativo. Piensen en eso, 2500 años de autogobierno ininterrumpido, o casi ininterrumpido. Es un lapso de tiempo que empequeñece a muchas naciones modernas, un testimonio de las estructuras culturales y políticas perdurables que definieron el antiguo Egipto. Sin embargo, incluso las civilizaciones más poderosas eventualmente enfrentan presiones externas. A finales del siglo VIII a.C., el reino de Cus, una poderosa civilización al sur de Egipto, conquistó la tierra del Nilo. Sin embargo, en un notable giro del destino, estos gobernantes cusitas, en lugar de imponer costumbres completamente nuevas, adoptaron la misma titulatura y tradiciones faraónicas que habían derrocado. Esto habla del inmenso prestigio cultural de la institución faraónica, un prestigio tan potente que incluso los conquistadores se sintieron obligados a encarnarlo. No bastaba con simplemente gobernar Egipto, había que ser un faraón. Después de este interludio cusita, Egipto experimentó un breve resurgimiento del gobierno nativo independiente, una llama parpadeante de autodeterminación antes de que la sombra inminente del imperio aqueménida, el poderoso imperio persa, se extendiera por el cercano oriente. Una vez más, el patrón se repite, los gobernantes persas, al igual que sus predecesores cusitas, comprendieron el poder del título faraónico y lo incorporaron a su propia nomenclatura imperial. Se convirtieron en faraones en su nuevo dominio, al menos en el papel, reconociendo la profunda importancia simbólica del papel para sus súbditos egipcios. El último faraón verdaderamente nativo en sentarse en el trono fue Nectanebo II. Su reinado marcó el final de una era, ya que los aqueménidas reconquistaron Egipto por segunda vez. Pero las mareas de la historia están en constante cambio. En el 332 a.C., una nueva fuerza arrasó el mundo antiguo, Alejandro Magno. Sus conquistas pusieron fin al dominio aqueménida en Egipto y marcaron el comienzo del periodo helenístico, una época en la que la cultura griega se mezcló con las antiguas tradiciones egipcias. Bajo los sucesores de Alejandro, la dinastía ptolemaica, Egipto volvió a encontrarse bajo el gobierno de faraones, aunque helénicos. Estos fueron los reyes y reinas griegos que gobernaron Egipto durante casi 3 siglos, quizás ninguno más famoso, o infame, que Cleopatra VII. Su historia, una fusión dramática de poder antiguo y ambición romana, cautivó a sus contemporáneos y continúa fascinándonos hoy. Fue la última faraona independiente de Egipto, una mujer que se atrevió a desafiar el creciente poder de Roma, formando alianzas con Julio César y luego con Marco Antonio. Sin embargo, sus sueños de una unión dinástica y política entre Egipto y Roma fueron finalmente frustrados por el ascenso de Octaviano, quien se convertiría en el emperador romano Augusto. Con el trágico suicidio de Cleopatra en el 30 a.C., Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en una provincia de Roma. Y sin embargo, incluso aquí, el título de faraón persistió, aunque con un carácter simbólico. Los emperadores romanos, cuando estaban en Egipto, eran llamados faraones, un testimonio del poder duradero del título, un reconocimiento del profundo peso histórico y cultural que conllevaba. Esta práctica continuó durante siglos, hasta el reinado de Maximino Daya en el 314 después de Cristo, una notable continuidad que subraya lo profundamente arraigado que estaba el concepto del faraón en el tejido mismo de Egipto. Ahora, al adentrarnos en el intrincado tapiz de estos reinados faraónicos, es crucial reconocer los desafíos inherentes a la reconstrucción de una historia tan antigua. Las fechas en las que nos basamos, los nombres que recitamos, son aproximaciones, cuidadosamente recompuestas por egiptólogos modernos. Nuestra comprensión se construye sobre una base de antiguas listas de reyes, inscripciones fragmentadas, papiros dañados y, a veces, narrativas políticamente motivadas, combinadas con evidencia arqueológica que gradualmente llena los vacíos. Imagina el arduo trabajo involucrado.
Los eruditos examinan meticulosamente las inscripciones talladas en las paredes de los templos, los fragmentos de papiro encontrados en las tumbas e incluso las impresiones dejadas por los sellos. Cada pieza de información es una pieza de rompecabezas que ofrece pistas sobre la sucesión de reyes, la duración de sus reinados y los eventos significativos de su tiempo. Pero estas fuentes antiguas, aunque invaluables, vienen con su propio conjunto de advertencias. A menudo se escribieron mucho después de los eventos que describen, lo que hace que su credibilidad, exactitud y exhaustividad sean temas de debate continuo entre los historiadores. Algunas están dañadas, otras son inconsistentes y muchas están compiladas selectivamente, lo que refleja las agendas políticas o religiosas de sus creadores. Tomemos un momento para considerar algunas de estas fuentes primarias, estas antiguas listas de reyes que forman la columna vertebral de nuestra comprensión. Desde las primeras dinastías, tenemos vislumbres de tales registros. Por ejemplo, las impresiones del sello de Den, encontradas en un sello cilíndrico en la tumba del rey Den, un gobernante de la primera dinastía, enumeran a todos los reyes de esa dinastía desde Narmer hasta Den por sus nombres de Horus. Es una instantánea de la sucesión real temprana, un documento fundamental en nuestra comprensión del Egipto unificado. Avanzando en el tiempo, encontramos la piedra de Palermo, una losa monumental de basalto de olivino tallada durante la quinta dinastía. Aunque ahora está rota en pedazos e incompleta, proporciona un registro cronológico de reyes desde el periodo predinástico hasta la quinta dinastía. Es una gran narrativa de la realeza, aunque una que debemos reconstruir a partir de fragmentos. Luego están las listas más selectivas, como la tabla de escritura de Giza y la piedra de Saqqara del Sur, ambas de la sexta dinastía, que, aunque valiosas, ofrecen solo vistazos parciales. La lista real de Karnak, tallada en piedra caliza durante la 18ª dinastía, y la lista real de Abidos de Seti de la 19ª dinastía, son más detalladas pero aún omiten ciertos periodos, como los turbulentos primer y segundo periodos intermedios. Es como si intencionalmente omitieran eras de debilidad o desunión percibidas, prefiriendo presentar una línea más idealizada y continua de gobernantes poderosos. Quizás la más completa, pero trágicamente dañada, de estas antiguas listas sea el papiro real de Turín. Escrito con tinta roja y negra sobre papiro durante la 19ª dinastía, se cree que fue la lista de reyes más completa de la historia, incluso incluyendo gobernantes efímeros y la duración de sus reinados. Los fragmentos tentadores que quedan ofrecen un vistazo al increíble detalle que alguna vez existió, pero gran parte se ha perdido por los estragos del tiempo. Y finalmente, tenemos el relato de Manetón, un sacerdote egipcio que vivió en el periodo griego, alrededor del siglo III a.C. Su Egiptiaca fue una historia de Egipto, posiblemente escrita en papiro, que organizó a los faraones en el marco dinástico que todavía usamos hoy. Sin embargo, los escritos originales de Manetón se han perdido, y conocemos su obra principalmente a través de historiadores posteriores que lo citaron o resumieron. Además, muchas anécdotas asignadas a ciertos reyes en el relato de Manetón parecen estar embellecidas o incluso ser ficticias, añadiendo otra capa de complejidad a nuestra reconstrucción histórica. Así que, cuando hablamos de dinastías y reinados, de unificación y colapso, siempre lo hacemos con un grado de estimación informada, reconstruyendo una gran narrativa a partir de fuentes dispares, a veces contradictorias. Es un poco como reconstruir un magnífico mosaico a partir de azulejos dispersos y rotos, cada uno revelando una pequeña parte del panorama general. Ahora, remontémonos a los orígenes, a un tiempo anterior a los faraones tal como los conocemos, un periodo envuelto en las brumas de la prehistoria, el periodo predinástico. Esta era, que finaliza alrededor del 3100 AC con la unificación de Egipto, fue un tiempo de desarrollo formativo. Las comunidades a lo largo del Nilo evolucionaron gradualmente, desarrollando culturas distintas en el Alto y Bajo Egipto. El Bajo Egipto, que abarcaba el Nilo septentrional y su delta, era una región de marismas fértiles y vibrantes redes comerciales.
Si bien nuestros registros para este periodo son menos completos, la evidencia arqueológica sugiere una sucesión de gobernantes locales, figuras cuyos nombres pueden haberse perdido para nosotros, pero cuya influencia sin duda moldeó el emergente panorama político. Al sur se encontraba el Alto Egipto, la tierra río arriba, una región caracterizada por su valle estrecho y sus imponentes acantilados. Aquí, hacia finales del periodo Nakada III, a veces descrito informalmente como Dinastía Cero, comenzaron a surgir una serie de gobernantes poderosos. Estos reyes predinásticos, como aquellos cuyos nombres aparecen en la paleta de Narmer, sentaron las bases del Estado unificado. Fueron los protofaraones, si se quiere, consolidando el poder, estableciendo símbolos de autoridad y quizás incluso participando en formas tempranas de construcción monumental. Los nombres de estos gobernantes de la dinastía Cero, como Escorpión o Irijor, insinúan una autoridad real en ciernes, un precursor de los grandes títulos y la realeza divina que pronto definirían la era faraónica. Fueron ellos quienes allanaron el camino para la primera dinastía, para la misma idea de un solo gobernante supervisando las dos tierras de Egipto. Y así, llegamos al umbral de la historia registrada, al amanecer mismo del Egipto unificado. El periodo dinástico temprano, que se extiende aproximadamente del 3100 al 2686 AC, es donde nuestra comprensión realmente comienza a solidificarse. Este fue un tiempo de consolidación, de establecimiento de las instituciones fundamentales que definirían la civilización del antiguo Egipto durante milenios. La primera dinastía, que gobernó desde aproximadamente el 3100 al 2890 a.C., dio a los sucesores directos de los unificadores predinásticos. Reyes como Ger, Het y Den, cuyos nombres podemos rastrear a través de descubrimientos arqueológicos, continuaron el proceso de centralizar el poder, estableciendo una administración sofisticada y desarrollando formas tempranas de escritura y arquitectura monumental. Estos fueron los pioneros, los arquitectos del Estado faraónico. Siguiendo de cerca, la segunda dinastía, que gobernó desde aproximadamente el 2890 al 2686 a.C., se basó en estos cimientos. Reyes como Otepsekenhui, Raneb y Ninetjer continuaron refinando las estructuras administrativas, consolidando el control sobre la tierra recién unificada y desarrollando aún más las complejas prácticas religiosas y funerarias que se convertirían en sellos distintivos del antiguo Egipto. Fue un periodo de crecimiento lento pero constante, sentando las bases para la explosión de creatividad y poder que caracterizaría la próxima gran era, el Reino Antiguo. El Reino Antiguo, que abarca desde el 2686 hasta el 2181 a.C., a menudo se conoce como la Era de las Pirámides. Este fue un periodo de estabilidad sin precedentes y logros monumentales, un tiempo en que los faraones alcanzaron el cenit de su autoridad divina y comandaron recursos a una escala inimaginable. Fue durante esta era que las icónicas pirámides de Giza, símbolos de poder eterno y realeza divina, fueron concebidas, diseñadas y construidas. La tercera dinastía, del 2686 al 2613 AC, inició esta edad monumental. El rey Djoser, asesorado por el brillante Imhotep, encargó la construcción de la pirámide escalonada en Saqqara, un logro arquitectónico revolucionario que marcó un profundo salto en la tecnología de construcción y simbolizó el creciente poder del faraón. Fue la primera verdadera estructura monumental de piedra, un testimonio del genio organizativo y la visión artística de la época. Luego vino la cuarta dinastía, un periodo de logros asombrosos, que gobernó desde alrededor del 2613 al 2498 AC. Esta fue la dinastía de Sneferu, Jufu, Jafra y Miserino, nombres sinónimos de las grandes pirámides. Imaginen la escala de estas empresas, cientos de miles de trabajadores, ingenieros y artesanos trabajando durante décadas, moviendo millones de toneladas de piedra, todo para crear lugares de descanso eternos para sus gobernantes divinos. Estas pirámides no eran meras tumbas, eran máquinas cósmicas, diseñadas para asegurar el viaje del faraón al más allá y su continua intercesión en nombre de Egipto.
La quinta dinastía, desde alrededor del 2498 al 2345 AC, continuó esta tradición de construcción monumental, aunque con un cambio de enfoque. Si bien todavía se construían pirámides, hubo un énfasis creciente en los templos solares, lo que refleja la creciente importancia del dios Sol Ra en el culto real. Reyes como Userkaf, Saure y Neferirkare contribuyeron a un florecimiento del arte y la literatura, solidificando aún más la identidad cultural y religiosa de Egipto. Finalmente, la sexta dinastía, que gobernó desde alrededor del 2345 hasta el 2210 a.C., vio el debilitamiento gradual de la autoridad centralizada. Si bien reyes como Pepi y Pepi II tuvieron reinados impresionantemente largos, Pepi II, en particular, pudo haber reinado durante asombrosos 94 años, más que cualquier monarca en la historia registrada. La pura longevidad de su gobierno contribuyó en última instancia al declive del reino. El gobierno central en Memphis comenzó a perder su control a medida que los poderosos gobernadores regionales, conocidos como nomarcas, ganaban una autonomía creciente. Los inmensos gastos en tumbas y cultos reales, junto con factores ambientales como periodos prolongados de bajas crecidas del Nilo, ejercieron una inmensa presión sobre los recursos del Estado. Y así, con el cierre de la sexta dinastía, el reino antiguo, ese largo periodo de estabilidad y crecimiento, comenzó a desmoronarse. La muerte de Pepi II, cuya avanzada edad había hecho ineficientes sus últimos años, sumió a Egipto en lo que los historiadores denominan el primer periodo intermedio. Este fue un tiempo de profunda desorganización y caos, un contraste dramático con los siglos precedentes de poder centralizado. La unión de los dos reinos se fracturó, y los líderes regionales se encontraron lidiando con la hambruna y la agitación social resultantes. Durante aproximadamente 20 a 45 años tumultuosos, la séptima y octava dinastías intentaron aferrarse a alguna apariencia de poder desde Memphis, tratando de mantener la ilusión de continuidad con el glorioso pasado. Pero su autoridad era nominal, muy dependiente de los poderosos nomarcas que ahora gobernaban efectivamente sus propias regiones. Egipto se había, en esencia, descentralizado, degenerando en un sistema feudal donde los caudillos locales tenían el control. Este periodo de debilidad finalmente condujo a nuevas líneas de faraones que surgieron de diferentes centros de poder. En Heracleópolis Magna, una nueva dinastía surgió, desafiando los restos del gobierno menfita. Luego, algún tiempo después, una línea rival con sede en Tebas, en el Alto Egipto, se rebeló abiertamente contra estos señores del norte. Fue un tiempo de guerra civil, de pretendientes rivales al trono, cada uno compitiendo por el control de una tierra fragmentada. Pero de este caos, finalmente surgiría un nuevo orden. Alrededor del 2055 AC, una figura notable, Mentuhotep II, hijo y sucesor de Intef III, derrotó a los faraones heracleopolitanos. Su victoria marcó un momento crucial en la historia egipcia, la reunificación de las dos tierras. Con este acto, Mentuhotep II no solo puso fin al primer periodo intermedio, sino que también marcó el comienzo de una nueva era de prosperidad y centralización, el Reino Medio. El primer periodo intermedio, aunque a menudo eclipsado por las grandes narrativas de los reinos antiguo y medio, es un capítulo crucial en la historia de Egipto. Demuestra la fragilidad incluso de los imperios aparentemente más estables, el delicado equilibrio entre la autoridad central y el poder regional. Fue un tiempo en que el concepto mismo de gobierno faraónico fue desafiado, cuando el rey divino parecía haber abandonado a su pueblo, dejándolos para lidiar con la hambruna, la guerra civil y la fragmentación política. Las dinastías séptima y octava, con sus numerosos reyes efímeros, representaron los ecos desvanecidos del reino antiguo. Sus reinados fueron breves, su poder limitado y su memoria a menudo oscurecida por las dinastías más poderosas que siguieron. Sin embargo, son un recordatorio de que incluso en tiempos de profunda crisis, la idea de la realeza, por debilitada que fuera, persistió. Luego vinieron las dinastías novena y décima, que gobernaron desde Heracleópolis.
El papiro real de Turín, a pesar de sus daños, sugiere que estas dinastías comprendían numerosos reyes, muchos de los cuales no son conocidos solo a través de registros fragmentados. Eran gobernantes locales, que ejercían su poder principalmente sobre el Bajo Egipto, intentando poner orden en una tierra fracturada, pero sin alcanzar nunca la autoridad generalizada de sus predecesores del reino antiguo. Pero a medida que el poder se consolidaba en el norte, una nueva fuerza estaba reuniendo fuerza en el sur. La 11ª dinastía se originó a partir de un grupo de nomarcas tebanos, poderosos gobernadores regionales que, con el tiempo, declararon su independencia de sus señores del norte. Comenzando con figuras como Intef el Viejo y culminando en el poderoso Mentuhotpi, estos gobernantes tebanos expandieron gradualmente su influencia, finalmente desafiando y derrocando a los faraones heracleopolitanos. Este triunfo tebano, bajo Mentuhotp II, no fue solo una victoria militar, fue un renacimiento cultural y político, una reafirmación de un Egipto unificado y poderoso. Y con eso, pasamos del caos del periodo intermedio a la grandeza ordenada del Reino Medio, un periodo de renovado florecimiento cultural, expansión territorial y una fascinante evolución en la naturaleza del poder faraónico. Pero eso, amigos míos, es una historia para nuestro próximo capítulo. Por esta noche, los invito a contemplar el profundo viaje que hemos emprendido, desde los esquivos jefes predinásticos hasta los constructores monumentales del reino antiguo, y a través de las turbulentas aguas del primer periodo intermedio. Consideren la intrincada danza del poder, los significados cambiantes de un título sagrado y los incansables esfuerzos de historiadores y arqueólogos para reconstruir esta cautivadora narrativa. Es una historia no solo de reyes y reinas, sino del espíritu perdurable de una civilización, sus luchas y sus triunfos, susurrada a través de milenios, esperando ser escuchada. Duerman bien, y espero continuar este viaje épico con ustedes. Bienvenidos de nuevo, amigos míos. La última vez, comenzamos nuestra inmersión profunda en los faraones, esos enigmáticos gobernantes del antiguo Egipto, y empezamos a desentrañar el significado y la evolución de ese título sagrado. Despegamos las capas de la historia, observando cómo Faraón como forma directa de dirigirse a ellos surgió mucho más tarde que la unificación inicial del Alto y Bajo Egipto. Hablamos de la titulatura real meticulosamente elaborada, una suite de nombres y epítetos que definían la conexión divina y el poder terrenal de un rey, evolucionando a lo largo de los siglos para incluir el nombre de Horus, el nombre de la juncia y la abeja, el nombre de las dos damas, y finalmente el Horus de oro, el nomen y el prenomen. Estos no eran solo títulos, eran una declaración de orden cósmico, un testimonio de la autoridad sin igual del elegido para interceder entre dioses y mortales. Ahora, mientras las arenas del tiempo continúan su avance, viajemos más profundamente al corazón de esta antigua civilización, más allá de los mitos fundacionales y hacia una era de grandeza arquitectónica sin precedentes y, eventualmente, de profunda agitación. Estamos hablando, por supuesto, de la era de las pirámides y el posterior descenso al caos que remodelaría Egipto para siempre. Imagina, si quieres, la fértil media luna del Nilo, unificada bajo una sola corona alrededor del 3100 AC por el legendario Narmer, o quizás Menes, dependiendo de la narrativa antigua que prefieras. Esta unificación marcó el amanecer del período dinástico temprano, un tiempo de inmensa consolidación y el establecimiento de la base sobre la cual florecería la civilización egipcia durante milenios. La primera dinastía, emergiendo de este crisol, vio gobernantes como Ger, Djet y Den, cada uno contribuyendo a la estabilidad y el crecimiento del estado naciente. Sus reinados, aunque distantes y envueltos en las brumas de la antigüedad, sentaron las bases para la administración centralizada, las prácticas religiosas y las intrincadas estructuras sociales que definirían a Egipto. Encontramos destellos de estos primeros reyes en artefactos como las impresiones del sello de Den, recuperadas de su tumba, que listan a sus predecesores por sus nombres de Horus, una poderosa afirmación de su linaje divino. Luego vino la segunda dinastía,
continuando el trabajo de unificación y solidificando el poder del gobierno central. Reyes como Otepsequemhuy, Raneb y Ninetjer navegaron desafíos tempranos, quizás incluso periodos de conflictos internos, pero finalmente fortalecieron el estado incipiente. Estas primeras dinastías, aunque quizás menos conocidas para el observador casual que los constructores de pirámides, fueron absolutamente críticas. Fueron la forja en la que el concepto mismo de realeza fue moldeado en su forma duradera, donde los rituales, símbolos y la maquinaria administrativa de un Egipto unificado fueron meticulosamente desarrollados. Pero es con la tercera dinastía que realmente entramos en una época que grabaría para siempre a Egipto en los anales del logro humano, el Imperio Antiguo, que abarca aproximadamente del 2686 al 2181 AC. Este fue un periodo de extraordinaria estabilidad, inmensa riqueza y ambición arquitectónica audaz. Fue la era de los verdaderos constructores de pirámides. Y en su mismo comienzo, emerge una figura que se erige como un titán, Djoser. Djoser, el primer rey de la tercera dinastía, bajo la brillante guía de su visir y arquitecto, Imhotep, concibió un monumento sin precedentes. La pirámide escalonada de Saqqara. Esto no era solo una tumba, era un salto revolucionario en ingeniería y diseño. En lugar de las relativamente simples tumbas mastaba de periodos anteriores, Imhotep apiló varias mastabas una encima de la otra, creando una majestuosa estructura escalonada que se elevaba hacia los cielos. Era una manifestación física de la autoridad divina de Djoser, una escalera para que su alma ascendiera a las estrellas. La pirámide escalonada no era solo un edificio, era una declaración. Una declaración de poder, permanencia y un dominio creciente sobre la piedra que definiría la civilización egipcia durante siglos venideros. Tras Djoser, la cuarta dinastía llevó esta ambición arquitectónica a nuevas alturas impresionantes. Esta es la dinastía de reyes cuyos nombres resuenan a través de la historia como antiguos truenos, Sneferu, Khufu, Khafre y Menkaure. A Sneferu, un gobernante verdaderamente notable, a menudo se le atribuye el perfeccionamiento de la pirámide de lados lisos. Construyó tres pirámides importantes, la pirámide de Meidum, la pirámide acodada y la pirámide roja en Dashur. Cada una representó una curva de aprendizaje, un continuo refinamiento de la técnica y el diseño. La pirámide acodada, con su distintivo cambio de ángulo, es un testimonio de la prueba y error, la pura determinación y la destreza ingenieril de sus constructores. Y la pirámide roja, el lugar de descanso final de Sneferu, es una magnífica pirámide verdadera, un preludio de las maravillas que estaban por venir. Y luego, estaba Khufu. Su nombre, cuando se susurra a través de los siglos, evoca una sola imagen, la gran pirámide de Giza. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la única que todavía se conserva en gran parte intacta. Estar frente a ella, incluso hoy, es sentirse humilde. Contemplar la magnitud de su construcción, la precisión con la que más de 2 millones de enormes bloques de piedra fueron extraídos, transportados y meticulosamente colocados, sin la ayuda de maquinaria moderna, es casi incomprensible. Esto no era simplemente una tumba, era un testimonio del poder absoluto del faraón, el genio organizativo del Estado y la devoción de toda una civilización. Simbolizaba la conexión del faraón con el dios Sol Ra, su viaje al más allá y su presencia eterna entre su pueblo. Su hijo, Khafre, continuó este legado monumental, construyendo la segunda pirámide más grande en Giza y, lo más famoso, encargando la gran esfinge. La enigmática esfinge, con el cuerpo de un león y la cabeza de un humano, que probablemente representa al propio Khafre, se erige como una guardiana silenciosa y vigilante sobre la necrópolis, su mirada fija en el sol naciente, un símbolo duradero del misterio y el poder egipcios. Y Menkaure, el sucesor de Khafre, completó el trío de las icónicas pirámides de Giza, aunque a una escala ligeramente menor, solidificando este paisaje sagrado como el lugar de descanso definitivo para los gobernantes más poderosos de la tierra. Las dinastías quinta y sexta continuaron las tradiciones del Imperio Antiguo, aunque hubo un cambio notable en el énfasis.
Si bien todavía se construían pirámides, generalmente eran más pequeñas y quizás menos grandiosas que las de Giza. El enfoque se desplazó sutilmente hacia la suntuosa decoración de los templos mortuorios y la inclusión de extensos textos de las pirámides dentro de las tumbas, proporcionando elaborados hechizos y rituales para guiar al rey fallecido al más allá. Reyes como Unas, el último faraón de la quinta dinastía, y Pepi y Pepi II de la sexta dinastía, elaboran aún más las intrincadas creencias religiosas y las prácticas funerarias en evolución de la época. Pero incluso los imperios más estables y prósperos no son inmunes a la marcha implacable del tiempo y al insidioso avance de la decadencia. El imperio antiguo, a pesar de toda su gloria, comenzó a mostrar grietas en su magnífica fachada. Las semillas de su declive se sembraron durante un largo periodo, culminando en un colapso dramático que sumiría a Egipto en una era de profunda desorganización. El factor más crítico parece ser la creciente descentralización del poder. A medida que avanzaba el imperio antiguo, los nomarcas, los gobernadores provinciales, acumularon gradualmente más y más autoridad. Gestionaban sus propias tierras, comandaban sus propios recursos locales y se volvieron cada vez más independientes del gobierno central en Memphis. Los poderosos faraones que una vez tuvieron un control absoluto vieron cómo su influencia disminuía, sus decretos tenían menos peso en los rincones distantes del reino. El reinado de Pepi II, el último faraón significativo de la sexta dinastía, a menudo se cita como un momento crucial en este declive. Pepi II tiene la distinción de tener uno de los reinados más largos de la historia registrada, posiblemente reinando durante más de 90 años. Si bien tal longevidad podría parecer una bendición, en este caso, resultó ser una maldición. Un reinado increíblemente largo, especialmente en una era sin comunicación eficiente o un plan de sucesión robusto, podría llevar al estancamiento, la ineficiencia y un debilitamiento de la autoridad central. Un faraón anciano, quizás menos capaz de imponer su voluntad, permitió a los poderosos nomarcas consolidar aún más su poder local. Cuando Pepi II finalmente falleció, el vacío que dejó fue inmenso, y el gobierno central resultó completamente incapaz de llenarlo. El Estado unificado, una vez una maravilla de organización y fuerza, se fracturó en una multitud de nomarquías independientes. Imagina un gran río, que fluye poderosamente como uno, de repente dividiéndose en innumerables arroyos más pequeños, cada uno abriéndose su propio camino, a veces en oposición a los demás. Esto, en efecto, es lo que le sucedió a Egipto. Los lazos de unidad, forjados durante siglos, se disolvieron. Este periodo, inmediatamente posterior al colapso del Imperio Antiguo, es conocido por los historiadores como el primer periodo intermedio, una era profundamente inquietante que abarca aproximadamente del 2181 al 2060 AC. El término intermedio en sí mismo dice mucho. Fue un tiempo entre reinos estables, un vacío donde el orden se había evaporado. El majestuoso imperio antiguo, con sus monumentos sin precedentes y su poder centralizado, desapareció como un espejismo en el desierto. Lo que siguió fue un periodo de profunda desorganización y caos. Las dinastías séptima y octava, nominalmente sucesoras de la sexta, intentaron aferrarse a alguna apariencia de autoridad desde Memphis, pero su poder era severamente limitado. Eran reyes solo de nombre, su control apenas se extendía más allá de la inmediata vecindad de la capital. El poder real residía en los nomarcas, que efectivamente se convirtieron en gobernantes locales, compitiendo constantemente entre sí por recursos e influencia. Era un sistema efectivamente feudal, donde la lealtad estaba fragmentada y la estabilidad era un bien escaso. Y como puedes imaginar, al desaparecer la autoridad central, la vida para el egipcio común se volvió increíblemente difícil. Los sistemas de riego cuidadosamente gestionados, esenciales para la agricultura, podrían haber caído en desuso debido a la falta de un esfuerzo coordinado. La hambruna, un espectro constante en las sociedades antiguas, se habría convertido en una realidad más frecuente y devastadora. Las guerras entre nomarcas rivales probablemente eran comunes, interrumpiendo el comercio, causando desplazamientos y aumentando el sufrimiento general.
Las grandes visiones de la construcción faraónica cesaron. Los recursos y el esfuerzo coordinado requeridos para tales proyectos simplemente ya no estaban disponibles. Fue un marcado contraste con la edad de oro de las pirámides. La sofisticada burocracia que una vez gestionó un reino unificado estaba fracturada. En lugar de un poderoso faraón, tenías numerosos caciques locales, cada uno reclamando una parte de autoridad, a menudo en desacuerdo con sus vecinos. Las listas de faraones de este periodo, como la lista real de Abidos y la lista real de Turín, revelan una desconcertante sucesión de gobernantes de corta vida, a menudo reinando solo unos pocos años, a veces incluso meses. Estos reyes eran efímeros, sus reinados a menudo demasiado breves para dejar una huella duradera, un testimonio de la inestabilidad de los tiempos. Finalmente, de este caótico paisaje, comenzaron a surgir dos centros de poder rivales, reflejando la antigua división entre el Alto y el Bajo Egipto. En el norte, con base en Heracleópolis Magna, surgieron las dinastías novena y décima. Estos gobernantes intentaron ejercer control sobre el Bajo Egipto, buscando restaurar algún tipo de orden. Pero su autoridad fue constantemente desafiada y su control era tenue. Simultáneamente, en el sur, río arriba en Tebas, comenzó a surgir una nueva y poderosa línea de nomarcas. Estos fueron los orígenes de la 11ª dinastía. Eran ambiciosos, ingeniosos y estaban decididos a restablecer la gloria de un Egipto unificado. Bajo el liderazgo de figuras poderosas como Intef III, estos gobernantes tebanos expandieron gradualmente su influencia, uniendo el Alto Egipto bajo su estandarte. El escenario estaba listo para un enfrentamiento dramático, una guerra civil entre el norte y el sur, entre Heracleópolis y Tebas. Y finalmente, fueron las fuerzas tebanas, bajo el brillante liderazgo de Mentuhotep II, quienes prevalecerían. Alrededor del 2055 AC, Mentuhotep II derrotó a los faraones heracleopolitanos, reuniendo las dos tierras de Egipto una vez más. Este logro monumental puso fin decisivo al primer periodo intermedio y anunció el amanecer de una nueva edad de oro, el Reino Medio. El Reino Medio, que se extiende aproximadamente del 2040 al 1802 AC, fue un periodo de resurgimiento y estabilidad renovada. Aunque no estuvo marcado por la colosal construcción de pirámides del Imperio Antiguo, fue una era de literatura sofisticada, impresionantes logros artísticos y un renovado énfasis en el desarrollo interno y el comercio exterior. Los reyes de la 12ª dinastía, en particular, serían recordados por su fuerte gobierno y sus esfuerzos por restaurar el prestigio de Egipto. Pero incluso este periodo de renovada prosperidad contenía ecos del pasado y, de hecho, semillas de futura inestabilidad. El poder de los nomarcas, aunque limitado, nunca fue completamente eliminado. Y como veremos, el ciclo de centralización y descentralización, de unidad y fragmentación, fue un tema recurrente en la historia egipcia. Las lecciones del colapso del Imperio Antiguo, aunque aprendidas temporalmente, quizás nunca se asimilaron por completo. El eterno Nilo, constante y dador de vida, fluía a través de una tierra cuyo panorama político estaba lejos de ser inmutable. Así, mientras Mentuhotep II contemplaba un Egipto recién reunificado, habiendo navegado por las traicioneras aguas del primer periodo intermedio, podría haber reflexionado sobre la fragilidad incluso de los imperios más grandiosos. Las pirámides se erguían como recordatorios silenciosos de una gloria pasada, un testimonio de lo que se podía lograr cuando Egipto estaba verdaderamente unido. Pero también, quizás, una advertencia de lo que se podía perder cuando el control del faraón flaqueaba y las corrientes de la historia se volvían turbulentas. La era de las pirámides había dado paso al caos, y ahora, comenzaba un nuevo capítulo, lleno de sus propios triunfos y sus propios desafíos. Bienvenidos de nuevo, amigos míos. Pongan una silla cómoda, o simplemente dejen que mi voz los envuelva mientras viajamos más profundamente en los salones resonantes del antiguo Egipto. Hemos atravesado los majestuosos picos del Imperio Antiguo,
presenciado su eventual descenso a la desunión y ahora llegamos a un capítulo a menudo menos publicitado, pero no menos fundamental. Un tiempo de intrusión extranjera y, notablemente, un resurgimiento ardiente que redefiniría la identidad misma de Egipto. Nos estamos adentrando en lo que los historiadores llaman el segundo periodo intermedio, una era fragmentada que, paradójicamente, sentó las bases para las mayores ambiciones imperiales de Egipto. Imaginen la tierra como un gran río, su caudal una vez poderoso y unificado, ahora dividido en numerosos, a menudo turbulentos, arroyos. Después de la estabilidad del Reino Medio, la decimotercera dinastía se encontró sosteniendo un cetro que era, a todas luces, demasiado pesado. Eran los herederos de un vasto legado, pero su control sobre las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, comenzó a debilitarse considerablemente. La autoridad central, una vez tan formidable, comenzó a deshilacharse, al igual que un antiguo rollo de papiro sucumbiendo lentamente al tiempo y al abandono. Alrededor del 1805 AC, o quizás un poco más tarde, más cerca del 1710 AC, las fechas precisas, como siempre en este mundo antiguo, siguen siendo tema de debate académico. Un delicioso rompecabezas para quienes disfrutan de tales cosas, apareció una fractura significativa. En las regiones orientales del delta, en un lugar llamado Sois, una familia provincial decidió que ya habían tenido suficiente de la distante decimotercera dinastía. Se separaron, declarando su propia independencia y formando lo que se conocería como la decimocuarta dinastía. Esto no fue meramente una rebelión localizada, fue un síntoma de un malestar mucho mayor, una señal de que el tejido mismo de la unidad egipcia se estaba desmoronando. Y luego, en este paisaje ya fracturado, llegó una fuerza nueva e inquietante, los Hyksos. Su nombre mismo, gobernantes de tierras extranjeras, dice mucho sobre sus orígenes. No eran egipcios, eran un pueblo, probablemente de ascendencia cananea o semítica, que emergió del creciente fértil, trayendo consigo no solo nuevas tecnologías, sino una forma diferente de guerra y gobierno. Los primeros susurros de su presencia se pueden rastrear hasta el reinado de un faraón llamado Sobekot IV, pero su verdadero impacto pronto se sentiría profundamente. Alrededor del 1720 AC, estos Hyksos hicieron su movimiento decisivo, tomando el control de una ciudad estratégicamente vital en el delta oriental, Avaris. Hoy, conocemos este sitio como Tel el Daba o Kataná. Esto no fue solo otra conquista, fue el comienzo de su dominio. Desde Avaris, desmantelaron sistemáticamente el reino de la decimocuarta dinastía, consolidando su poder en el Bajo Egipto. La culminación de esta invasión llegó alrededor del 1650 AC. Fue entonces cuando los Hyksos, posiblemente bajo el liderazgo de un rey llamado Salitis, el mismo fundador de la decimoquinta dinastía, marcharon sobre Memphis. Imaginen el asombro, la incredulidad, mientras esta antigua capital, un símbolo de la soberanía egipcia, caía en manos extranjeras. Con la caída de Memphis, la decimotercera dinastía, ya debilitada, finalmente colapsó. El largo reinado de faraones nativos egipcios, ininterrumpido durante siglos, ahora estaba roto. Pero la historia, como hemos aprendido, aborrece el vacío. El colapso de la decimotercera dinastía creó un vacío de poder en el Alto Egipto. En el sur, una casa gobernante egipcia nativa en Tebas vio su oportunidad. Declararon su independencia, estableciendo lo que ahora llamamos la decimoséptima dinastía. Este fue un momento crucial, un destello de resistencia nativa en la sombra invasora del dominio extranjero. Estos gobernantes tebanos, aunque inicialmente tenían un poder limitado, representaban el espíritu inquebrantable de Egipto. Ahora, es importante aclarar algo sobre el término Hyksos. Si bien la decimoquinta dinastía se les atribuye inequívocamente, existe cierto debate académico sobre la extensión de su influencia y la identidad específica de los gobernantes dentro de la decimocuarta dinastía precedente. Algunos egiptólogos, al examinar los nombres de reyes y príncipes dentro de la decimocuarta dinastía, identifican orígenes cananeos o semíticos distintos. Esto sugiere una infiltración más gradual, quizás,
o una presencia extranjera preexistente que luego fue eclipsada por la conquista Hicsa en toda regla. La lista real de Turín, una fuente antigua vital, aunque fragmentada, no etiqueta explícitamente a los gobernantes de la decimocuarta dinastía como Hicsos, lo que añade otra capa de complejidad a este ya intrincado tapiz histórico. Independientemente de la nomenclatura precisa, el impacto de estos gobernantes extranjeros fue innegable. La decimoquinta dinastía, firmemente establecida por los Hicsos, ejerció un poder significativo sobre gran parte de la región del Nilo desde aproximadamente el 1674 al 1535 a.C. Trajeron consigo no solo sus elementos culturales únicos, sino también avances como el caballo y el carro, arcos compuestos y metalurgia mejorada, innovaciones que eventualmente serían adoptadas y adaptadas por los propios egipcios, transformando sus capacidades militares. Sin embargo, incluso mientras los Hicsos consolidaban su poder, persistieron focos de resistencia nativa. Incluso vemos la tentadora posibilidad de una dinastía de Abidos independiente, reinando sobre esa ciudad sagrada desde alrededor del 1650 al 1600 AC. Aunque nuestros registros son escasos, tenemos los nombres de algunos reyes atribuidos tentativamente a esta dinastía, su orden cronológico perdido en las arenas del tiempo. Estos breves reinados independientes resaltan la naturaleza fragmentada de Egipto durante este periodo, un mosaico de poderes locales que luchaban por afirmarse. Más al sur, la decimosexta dinastía surgió del colapso de la decimotercera dinastía con sede en Memphis, centrada en Tebas. Gobernaron exclusivamente el Alto Egipto, manteniendo la antorcha de la soberanía egipcia nativa, aunque de forma restringida. Finalmente fueron invadidos por la más poderosa decimoquinta dinastía Hicsa alrededor del 1580 AC, pero su espíritu, su misma existencia, fue un testimonio de la perdurable identidad egipcia. Y luego, el escenario estaba listo para la confrontación final. La decimoséptima dinastía, con sede en Tebas, se convirtió en la vanguardia del resurgimiento egipcio. Ya no era una dinastía que simplemente se aferraba a la existencia, era una familia de gobernantes feroces y decididos que encenderían las llamas de un movimiento de liberación nacional. Nombres como Sekenenretao, cuya momia lleva la sombría evidencia de una brutal muerte en el campo de batalla, y su sucesor Kamose, se erigen como símbolos de este despertar. Comenzaron el largo y arduo proceso de repeler a los Hicsos, expulsándolos del Alto Egipto, paso a doloroso paso. El golpe final y decisivo vino de un faraón cuyo nombre resonaría a través de la historia como el unificador y liberador, Amose. Fue Amose quien, basándose en los esfuerzos de sus predecesores, lanzó las campañas que finalmente expulsarían a los Hicsos de Egipto, persiguiéndolos de regreso a Asia. Con esta triunfante expulsión, amaneció una nueva era, una era de poder, riqueza y expansión territorial sin precedentes. Amose, el vencedor del dominio extranjero, se convirtió en el primer faraón de la decimoctava dinastía, dando paso a lo que ahora recordamos como el glorioso Imperio Nuevo. Así, del caos de un estado fragmentado y la humillación de la ocupación extranjera, Egipto, como el propio Nilo, encontró su camino de regreso a la unidad y la fuerza. El segundo periodo intermedio, a menudo visto como un tiempo de debilidad, fue de hecho un crisol, forjando un Egipto más fuerte y resistente, listo para embarcarse en su más grande aventura imperial. Es un poderoso recordatorio de que incluso en momentos de profunda agitación, se pueden sembrar las semillas de la grandeza futura. Nos adentraremos en esa era de gloria y expansión, el Imperio Nuevo, en nuestro próximo viaje. Hasta entonces, mantengan cerca esas historias antiguas. Tienen mucho que contarnos. A medida que la grandeza del nuevo reino comenzó a decaer, los ecos del imperio empezaron a desvanecerse, reemplazados por una sinfonía de declive y los inquietantes pasos de conquistadores extranjeros. Durante casi 2 milenios y medio, la tierra del Nilo había sido gobernada, en una línea casi ininterrumpida, por faraones nativos, un testimonio del espíritu perdurable de esta antigua civilización.
Pero incluso los imperios más resistentes no son inmunes a la implacable marcha del tiempo y a las ambiciones de aquellos que están más allá de sus fronteras. Imagina, si quieres, la lenta y creciente ansiedad que debió de apoderarse del pueblo de Egipto a medida que su venerable reino, otrora un faro de poder y estabilidad, comenzaba a mostrar grietas. Los poderosos faraones, cuyos nombres una vez resonaron con el poder de los dioses, ahora veían su autoridad cada vez más desafiada, su control sobre un Egipto unificado desvaneciéndose. Fue a finales del siglo VIII a.C. cuando se produjo un cambio significativo, un momento que alteraría para siempre la trayectoria de la historia egipcia. Desde el sur, desde el poderoso reino de Cus, llegaron nuevos gobernantes. Estos no eran los faraones tradicionales nacidos en suelo egipcio, sino reyes ambiciosos que, al conquistar Egipto, abrazaron la propia titulatura faraónica que habían derrocado. Reconocieron el profundo simbolismo y la legitimidad que conllevaba la adopción de los títulos antiguos, buscando tejerse en el rico tapiz de la historia egipcia. Esto no fue meramente una conquista de tierras, sino una fascinante asimilación cultural, donde los conquistadores absorbieron la esencia misma del poder de los conquistados. Sin embargo, este periodo de gobierno cusita, aunque significativo, no fue el fin absoluto del gobierno nativo egipcio. Como una planta resistente que se abre paso entre la piedra, Egipto experimentó otro breve, pero vital, resurgimiento del gobierno nativo independiente. Fueron momentos de esperanza parpadeante, donde el espíritu del antiguo Egipto pareció reavivarse, resistiendo la dominación extranjera. Pero, por desgracia, estos periodos de autogobierno estaban destinados a ser fugaces. El horizonte pronto se oscureció con la llegada de otra formidable potencia, el Imperio Aqueménida. Este gigante persa, que se extendía por vastas extensiones del mundo antiguo, proyectó su larga sombra sobre el Nilo. Con su superior poder militar, invadieron Egipto, desplazando una vez más el gobierno nativo. Y al igual que los cusitas antes que ellos, los gobernantes aqueménidas, en un astuto movimiento político, adoptaron el título de faraón. Esto no fue necesariamente una señal de respeto, sino una estrategia calculada para legitimar su gobierno a los ojos de la población egipcia, para aprovechar la profunda reverencia por la institución faraónica. Ahora, entre estos últimos faraones nativos, un nombre destaca, Nectanebo II. Él representó la última llama del gobierno indígena antes de que los aqueménidas, en una segunda y decisiva conquista, impusieran firmemente su control imperial sobre Egipto. Imagínalo, un faraón lidiando con la inmensa presión de defender un legado antiguo contra una fuerza extranjera abrumadoramente poderosa. Su reinado, aunque finalmente terminó en derrota, dice mucho sobre la lucha perdurable por la autodeterminación en un mundo cada vez más dominado por vastos imperios. El dominio aqueménida sobre Egipto, aunque poderoso, no fue eterno. La historia, como sabemos, es un ciclo implacable de ascenso y caída, conquista y liberación. Y así, en el 332 a.C., el escenario estaba listo para otro cambio monumental. Llegó un joven, brillante e implacable conquistador llamado Alejandro Magno. Sus conquistas, rápidas y decisivas, destrozaron el imperio aqueménida y, al hacerlo, liberaron a Egipto del dominio persa. Pero esta liberación no significó un retorno al gobierno faraónico nativo. En cambio, marcó el comienzo de una nueva era, una dominada por gobernantes helénicos, la dinastía ptolemaica. Este fue un nuevo capítulo fascinante, donde la cultura griega y las tradiciones egipcias comenzaron a entrelazarse, creando una síntesis única. Los Ptolomeos, inicialmente generales macedonios bajo Alejandro, se establecieron como los nuevos faraones de Egipto, perpetuando el título antiguo mientras lo infundían con su propio carácter helénico. Su gobierno, un periodo vibrante y a menudo tumultuoso, marcó el último aliento de un Egipto independiente. Durante siglos, mantuvieron el control, navegando por complejos paisajes políticos, participando en disputas dinásticas y manteniendo un delicado equilibrio de poder. Pero las arenas del tiempo se estaban acabando para un Egipto independiente. La colosal sombra de otro imperio floreciente,
Roma, comenzó a cernirse. Y así, en el 30 a.C., la larga y célebre independencia de Egipto, que abarcaba milenios, finalmente llegó a su fin. Fue absorbido por la vasta y en constante expansión República Romana, convirtiéndose en una mera provincia de su inmenso dominio. Sin embargo, incluso en esta nueva realidad, el antiguo título de faraón persistió. Augusto, el primer emperador romano, y sus sucesores, fueron titulados como faraón cuando estaban en Egipto. Este fue un gesto puramente simbólico, un guiño a las profundas tradiciones de la tierra, una forma de proyectar continuidad y legitimidad al pueblo egipcio. Pero estaba muy lejos de la autoridad divina y absoluta ejercida por los faraones nativos de antaño. Esta práctica de que los emperadores romanos fueran titulados como faraones, una curiosa mezcla de poder imperial y tradición antigua, continuó durante siglos, hasta el reinado de Maximino Daya en el 314 después de Cristo. Fue un eco persistente, un último susurro del inmenso legado que el título de faraón conllevaba, incluso mucho después de que el último gobernante nativo se hubiera desvanecido en la historia. Ahora, mientras profundizamos en estos intrincados periodos, es crucial recordar que las fechas que citamos, esos números precisos que asignamos a reinados y dinastías, son aproximaciones. Son marcos cuidadosamente construidos, basados en un minucioso ensamblaje de registros históricos y evidencia arqueológica. Piense en ellos como la mejor comprensión posible que tenemos, un mapa detallado dibujado a partir de pistas fragmentadas. Las listas modernas de faraones, las mismas que usamos para trazar este increíble viaje a través del tiempo, no se sacan simplemente de la nada. Son un testimonio del minucioso trabajo de egiptólogos e historiadores que tamizan un tesoro de información. Esto incluye antiguas listas de reyes egipcias, esas invaluables tallas de piedra y papiros que buscaban registrar el linaje de los gobernantes, así como historias posteriores, como la famosa egiptiaca de Manetón. Pero aquí, una palabra de precaución es primordial, un punto que los propios estudiosos enfatizan. La credibilidad, exactitud y exhaustividad de estas fuentes antiguas no siempre son absolutas. Imagine intentar reconstruir una narrativa compleja a partir de piezas de un rompecabezas, algunas de las cuales faltan, otras están desgastadas y algunas incluso sutilmente alteradas con el tiempo. Muchos de estos registros fueron compilados mucho después de los reinados que describen, susceptibles a los sesgos, omisiones e incluso embellecimientos deliberados de sus creadores. Las antiguas listas de reyes, si bien son increíblemente útiles, presentan sus propios desafíos. A menudo están dañadas, sus inscripciones desgastadas por el implacable paso del tiempo. Pueden ser inconsistentes entre sí, ofreciendo secuencias diferentes o incluso omitiendo por completo a ciertos gobernantes. Y quizás lo más intrigante, a menudo eran selectivas, sirviendo a un propósito particular para la dinastía que las encargó. Algunas listas podrían enfatizar ciertas líneas de descendencia, mientras que convenientemente pasaban por alto otras, especialmente durante periodos de agitación política o gobierno fragmentado. Consideremos las diversas listas de reyes antiguas que se han desenterrado, cada una ofreciendo una perspectiva única, una ventana parcial al pasado. Tenemos las impresiones del sello de Den de la primera dinastía, encontradas en la tumba del rey Den, que enumeran a los primeros reyes por sus nombres de Horus. Una pieza fundamental, pero de alcance limitado. Luego está la piedra de Palermo, una monumental losa de olivino basalto de la quinta dinastía. Imagina la emoción de descubrir un registro así, meticulosamente tallado, pero también la frustración de encontrarlo roto en pedazos, su narrativa fragmentada. Avanzando al nuevo reino, encontramos la lista real de Karnak de la 18ª dinastía, tallada en piedra caliza, aunque muy selectiva. La lista real de Abidos de Setii, de la 19ª dinastía, es famosa por su detalle, un linaje completo tallado en piedra caliza, pero aún omite a los reyes de los tumultuosos periodos intermedios, esas épocas de desorden donde la autoridad real estaba fracturada.
Ramsés II tenía su propia lista real de Abidos, y la lista real del Ramesseum, ambas sirviendo para cimentar la legitimidad de su propio linaje y el poder del nuevo reino. La tabla de Saqqara, también de la 19ª dinastía, ofrece otra perspectiva detallada, sin embargo, curiosamente omite a la mayoría de los reyes de la primera dinastía por razones que siguen siendo un misterio. Y luego, está la lista real de Turín, un papiro escrito en tinta roja y negra, probablemente la lista de reyes más completa jamás creada en el antiguo Egipto. Pero, por desgracia, incluso este documento invaluable ahora está dañado, dejando tentadoras lagunas en nuestra comprensión. La lista real de Medinet Abu de la 20ª dinastía y la genealogía de Ankefensekmet de la 22ª dinastía contribuyen aún más a este mosaico de registros antiguos. Finalmente, llegamos a la Egiptiaca de Manetón, escrita durante el período griego. Esta obra monumental, aunque perdida en su forma original y conocida solo a través de escritores posteriores, tenía como objetivo organizar sistemáticamente la historia egipcia en dinastías. Sin embargo, Manetón, escribiendo mucho más tarde, también incorporó anécdotas y cuentos que parecen más ficticios que fácticos, añadiendo otra capa de complejidad a nuestro rompecabezas histórico. Cada una de estas listas de reyes, con sus fortalezas y sus limitaciones, contribuye a nuestra búsqueda continua para reconstruir el orden cronológico de los faraones egipcios. No son meramente documentos históricos secos, son vislumbres de las mentes de los antiguos, su comprensión de su propio pasado y sus esfuerzos por imponer orden en la vasta extensión del tiempo. Es a través de este examen cuidadoso y crítico de todas las pruebas disponibles, hallazgos arqueológicos, inscripciones, listas de reyes y relatos históricos posteriores, que los egiptólogos modernos reconstruyen minuciosamente la narrativa del antiguo Egipto. Comparan, contrastan, debaten, siempre buscando refinar nuestra comprensión, para arrojar más luz sobre las sombras del pasado. Así, mientras continuamos nuestro viaje a través de los anales del gobierno faraónico, apreciemos el increíble esfuerzo que se dedica a dar forma a estas narrativas históricas. Es un testimonio del duradero deseo humano de comprender de dónde venimos, de trazar los intrincados caminos de quienes caminaron por esta tierra mucho antes que nosotros. Y con ese entendimiento, realmente podemos comenzar a apreciar los últimos y dramáticos capítulos de la era faraónica, que nos llevan inevitablemente a los últimos faraones de Egipto, Cleopatra, César y los emperadores romanos que, por un tiempo, heredaron un legado más antiguo que el tiempo mismo. A medida que el gran tapiz del antiguo Egipto continuaba desplegándose, casi se podía escuchar el susurro de los papiros, el distante choque de espadas y los susurros de un mundo en transición. Hemos viajado a través de milenios, presenciado el ascenso y la caída de dinastías, y visto cómo la definición misma de faraón evolucionó de una designación práctica a un título sacrosanto. Ahora, a medida que nuestra historia llega a su clímax, arribamos a una era quizás más familiar, pero no menos enigmática, la era de Cleopatra, César y el poderoso abrazo de Roma. El gobierno nativo de Egipto, una saga que abarcó aproximadamente 2 milenios y medio, ya había enfrentado su crisol, como discutimos. El reino de Cus había tenido una vez las riendas, seguido por el formidable poder del imperio persa aqueménida, ambos de los cuales, por derecho propio, adoptaron la titulatura faraónica, reconociendo el potente simbolismo de esa antigua corona. El último verdadero faraón nativo, Nectanebo II, se erigió como el último faro de la soberanía indígena antes de que los persas, por segunda vez, barrieran el Nilo. Pero el destino, siempre un caprichoso escultor de la historia, tenía reservado un cambio más grandioso y dramático. En el 332 a.C., un titán emergió del occidente, un conquistador cuyo nombre aún resuena con fuerza legendaria, Alejandro Magno. Su vertiginosa campaña puso fin abruptamente al dominio aqueménida y, con ello, marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo para Egipto, el período helenístico. La esencia misma del poder egipcio, alguna vez profundamente arraigada en su propio suelo,
ahora comenzó a nutrirse de raíces griegas. Tras la muerte repentina e intempestiva de Alejandro, su vasto imperio se fracturó, dividido entre sus generales más leales. Para Egipto, esto significó el ascenso de la dinastía ptolemaica, fundada por Ptolomeo y Sóter, uno de los compañeros de confianza de Alejandro. Estos fueron faraones griegos, gobernando desde la magnífica ciudad de Alejandría, un vibrante centro intelectual y comercial que llegaría a eclipsar las antiguas capitales de Menfis y Tebas. Durante casi 3 siglos, los Ptolomeos gobernaron Egipto, integrando costumbres y lenguaje griegos con las profundamente arraigadas tradiciones egipcias. Entendieron la necesidad de mantener la ilusión de continuidad, adoptando los títulos faraónicos y participando en los ritos religiosos egipcios, incluso si sus corazones y su herencia permanecían firmemente helénicos. Y entonces, llegamos a ella. El nombre mismo evoca imágenes de poder, seducción y tragedia. Cleopatra VII, en los tiempos modernos simplemente conocida como Cleopatra. No era meramente una reina, era una fuerza de la naturaleza, una brillante estratega, una intelectual multilingüe y una mujer que entendía las corrientes de poder en un mundo que cambiaba rápidamente mejor que casi nadie. Nacida en la dinastía ptolemaica, fue, irónicamente, la primera de su linaje en sumergirse verdaderamente en la cultura egipcia, aprendiendo famosamente el idioma egipcio, una hazaña que la hizo querer por su pueblo y la distinguió de sus predecesores griegos. El reinado de Cleopatra, que comenzó en el tumultuoso mediados del siglo I a.C., estuvo definido por la sombra inminente de una Roma ascendente. La República Romana, un coloso de poder militar y político, estaba expandiendo su influencia por todo el Mediterráneo, y Egipto, con su inmensa riqueza, tierras fértiles y ubicación estratégica, era un premio irresistible. Cleopatra, con una astucia asombrosa, reconoció que la única manera de preservar su reino, y de hecho su dinastía, era forjar poderosas alianzas con las figuras más formidables de Roma. Su estratagema inicial, un encuentro legendario que implicó que la introdujeran de contrabando en los aposentos de Julio César enrollada en una alfombra, resultó espectacularmente exitosa. César, en la cima del poder romano, se vio cautivado por la joven faraona. Su relación no fue meramente romántica, fue una alianza política de proporciones épicas. Cleopatra le dio a César un hijo, a quien llamó Ptolomeo XV Filopator Filometor César, pero más conocido como Cesarión, pequeño César. A través de Cesarión, Cleopatra pretendía entrelazar el destino de Egipto con el de Roma, creando un vínculo dinástico que, esperaba, aseguraría el futuro de su reino y quizás incluso establecería un imperio helenístico romano con ella y su hijo en su centro. Pero la historia, como sabemos, rara vez sigue un camino predecible. El asesinato de César en el 44 a.C. destrozó los planes cuidadosamente elaborados de Cleopatra. El vacío dejado por su muerte sumió a Roma en una brutal guerra civil, de la cual emergieron 3 figuras poderosas: Octaviano, el hijo adoptivo y heredero de César; Marco Antonio, el general de confianza de César; y Marco Emilio Lépido, un líder menos prominente pero aún influyente. El escenario estaba preparado para otra alianza fundamental, y Cleopatra, siempre pragmática, dirigió su mirada hacia Marco Antonio. Su relación, un asunto apasionado y políticamente cargado, se convirtió en una de las leyendas románticas más perdurables de la historia. Antonio, prendado del encanto, la inteligencia y el opulento esplendor de la corte de Cleopatra, pasó un tiempo considerable en Alejandría, aparentemente abandonando sus deberes romanos por la reina egipcia. Juntos, tuvieron 3 hijos, cimentando aún más los lazos dinásticos. Cleopatra, a través de Antonio, buscó restaurar gran parte de la antigua gloria de Egipto, recuperando territorios que se habían perdido y vislumbrando un poderoso imperio oriental bajo su gobierno conjunto. Sin embargo, esta gran visión chocó violentamente con las ambiciones de Octaviano. El público romano, cada vez más receloso del supuesto abandono de los valores romanos por parte de Antonio en favor de una exótica reina extranjera, comenzó a unirse detrás de Octaviano. La guerra de propaganda fue feroz,
pintando a Cleopatra como una seductora tentadora que había embrujado a un noble romano. La confrontación final llegó en el 31 a.C. en la batalla de Actium, un enfrentamiento naval que resultó absolutamente catastrófico para Antonio y Cleopatra. Sus fuerzas fueron derrotadas decisivamente, y su sueño de un poder helenístico romano unificado se desvaneció en la dura realidad del dominio romano. Con las fuerzas de Octaviano acercándose a Alejandría, Antonio, deshonrado y derrotado, se quitó la vida. Cleopatra, siempre estratega, intentó una última y desesperada maniobra para encantar a Octaviano, pero el joven romano no era César. Él pretendía exhibirla por Roma como cautiva, un símbolo de su triunfo. En lugar de sufrir tal humillación, Cleopatra eligió un camino diferente, un acto final de soberanía desafiante. En el 30 a.C., se suicidó famosamente, supuestamente permitiendo que un áspid la mordiera. Con su muerte, la última faraona helenística, y de hecho la última faraona independiente de Egipto, pasó a la leyenda. El destino de Cesarión, el hijo de Cleopatra con Julio César, fue sellado por Octaviano. Reconociendo la amenaza potencial que representaba para su propia legitimidad como heredero de César, Octaviano ordenó la ejecución de Cesarión. Este fue nominalmente el único faraón por un breve periodo después de la muerte de su madre, pero su reinado fue fugaz, un mero fantasma de soberanía. Los hijos menores de Cleopatra y Antonio fueron perdonados, pero sus reclamos sobre Egipto fueron enfáticamente negados. Y así, Egipto, la antigua tierra de faraones y pirámides, dejó de ser un reino independiente. Se convirtió en una provincia de Roma. Pero la historia del título faraónico no terminó ahí. En una fascinante continuación de la tradición, los emperadores romanos, desde Augusto en adelante, fueron denominados faraones mientras estaban en Egipto. Esta era una distinción crucial, no eran faraones en Roma, sino en Egipto, donde el título tenía un inmenso peso simbólico y facilitaba su gobierno sobre una población acostumbrada a la realeza divina. Los templos egipcios continuaron representando a los emperadores romanos con la vestimenta faraónica tradicional, ofreciendo a los dioses a la manera antigua. Esta mezcla de poder romano y tradición egipcia continuó durante siglos, un testimonio del poder perdurable de la imagen faraónica. El último emperador romano en recibir oficialmente el título de faraón fue Maximino Dacia, reinando del 311 al 313 d.C. Para entonces, el mundo era muy diferente. El cristianismo estaba ganando rápidamente ascendencia en todo el imperio romano, y la antigua religión egipcia, con su panteón de dioses y diosas, estaba en declive. Los otrora poderosos templos permanecían cada vez más silenciosos, sus rituales desvaneciéndose en la memoria. Con el fallecimiento de Maximino Dacia, el linaje directo de faraones, ya fueran nativos, cusitas, persas, helenísticos o romanos, finalmente llegó a su conclusión. Desde Narmer, quien unificó por primera vez las dos tierras alrededor del 3100 AC, hasta los últimos ecos del título bajo el dominio romano en el siglo IV después de Cristo, los faraones encarnaron no solo el liderazgo político, sino el mismísimo orden cósmico de Egipto. Eran los intermediarios entre dioses y mortales, los guardianes de Maat y el corazón viviente de una civilización que perduró durante milenios. Su historia, un vibrante tapiz de triunfos y tragedias, innovaciones y colapsos, conquistas extranjeras y resurgimientos resilientes, es un testimonio del perdurable espíritu humano y el profundo impacto de aquellos que llevaron la corona de las dos tierras. Y con eso, nuestro viaje a través del enigmático mundo de los faraones, desde la primera unificación hasta los últimos susurros de la autoridad romana, llega a su fin. Su legado, tallado en piedra, escrito en jeroglíficos y susurrado a través de las arenas del tiempo, continúa cautivándonos, invitándonos a reflexionar sobre las profundas preguntas del poder, la creencia y la marcha inexorable de la historia. Y así, nuestro viaje a través del largo y a menudo turbulento linaje de los faraones de Egipto llega a su fin. Desde los legendarios unificadores hasta las reinas helénicas e incluso los distantes emperadores romanos que se pusieron la corona, cada uno desempeñó un papel en el drama que se desarrollaba en esta antigua tierra.
Espero que hayan encontrado esta narración tan cautivadora como las historias mismas, ya sea que les haya ayudado a conciliar el sueño o simplemente a escapar del presente por un tiempo. Si fue así, por favor dejen un me gusta, compartan este video y asegúrense de estar suscritos para más inmersiones profundas en los anales de la historia. ¿Qué parte del legado de los faraones les intrigó más y qué otros misterios antiguos les gustaría que exploráramos a continuación? Hasta nuestra próxima aventura a través del tiempo, gracias por vibrar con la historia.